Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí en nombre de FEMES y especialmente de FEMES de Baleares, que gracias compañeras porque hemos hecho un trabajo yo creo que intenso durante los últimos 2 meses y para hacer este congreso sobre la explotación de las mujeres y niñas en el siglo XXI. Desgraciadamente os tengo que pedir que antes de empezar hagamos un minuto de silencio precisamente por el tema de la violencia por Rosario, que fue asesinada la semana pasada. Bien, pues empezamos inaugurando este congreso. Como digo, muchas gracias también a Ibedona, que nos han dado esta subvención para poder hacer este congreso. Y por tanto, estamos aquí también, tenemos aquí a la directora Catalina Salón para que nos dirija unas palabras. Por tanto, le paso la palabra ya a ella. Moltes gràcies. No sé si se me sent. No. Au, canviem. Beníssim. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes. És un plaer donar-vos la benvinguda en aquest segon Congrés Internacional Feminista, l'explotació de les dones i les nenes al segle XXI. Enhorabona a l'associació FEMES i a l'organització per aquest congrés i dir que l'Institut Balear de la Dona està subvencionant moltes accions, aquestes i moltes altres, i prometem l'any que ve avançar la convocatòria de subvenció perquè ho pugueu fer més tranquil·lament. D'acord, Maria? Que na Maria mos ha estat allà... Clar, Cati, és molt tard, però vull dir, crec que ha de ser així, perquè vosaltres heu de tenir la tranquil·litat de poder fer la feina tranquil·lament i nosaltres d'executar en temps. Per tant, el compromís és aquest que l'any que ve surti més aviat possible, si pot ser més de març. Bueno, dic que aquest esdeveniment neix del compromís col·lectiu, per abordar una de les grans xacres del nostre temps, l'explotació, que encara avui en dia afecta a milions de dones i de nines arreu del món. Ens trobam aquí per reflexionar, aprendre, sobretot unir forces per transformar aquesta realitat. Durant aquesta jornada podeu explorar com les desigualtats de gènere s'entrellacen amb altres formes d'opressió i com aquestes es perpetuen en àmbits com el treball, la violència sexual, el tràfic de dones i els sistemes econòmics i socials. Però també jo diria que és un espai per posar en valor les iniciatives i les lluites que des de diferents racons del món, aquí tenim una representació, que ara he conegut, ens inspiren per seguir avançant. Gràcies a totes les persones que heu fet possible aquest congrés i a vosaltres, assistents, els que esteu aquí i els que esteu en streaming, que no vos he saludat especialment, per la vostra implicació. Espero que aquesta sigui una jornada plena de contingut, de reflexió i sobretot d'esperança. Jo agraeixo profundament la vostra participació, l'aportació que faran des de les diferents persones que intervendran i el vostre compromís, perquè crec que només juntes podrem construir un món més just i més solidari. Per tant, benvingudes i gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Catalina. També pels temps que s'ha pres perquè la directora té una agenda molt estreta i ara se n'ha d'anar, o sigui que la disculpam quan ella vulgui que se'n pugui anar tranquil·lament. Bueno, FEMES sabéis que se presentó en marzo del 2022 la Asociación de Feministas Socialistas
para pues, defender la agenda feminista, abolicionista especialmente. Y yo creo que en este segundo congreso, porque hicimos un primer congreso el año pasado, que fue sobre las turbulencias de la agenda feminista, y ahora pues vamos a centrarnos en el tema que ya habéis visto, en la explotación de las mujeres, en la prostitución, en la pornografía, en los vientres de alquiler, etcétera, ¿no? Y también, como ya ha dicho muy bien Catalina, pues en todo el tema internacional, que la opresión de las mujeres en otros países sabemos que es terrible, ¿no? Entonces, nosotros pues contábamos en principio con nuestra presidenta, Amelia, para dirigirnos unas palabras de bienvenida, pero como por cuestiones de salud no podrá estar hoy, esperamos que mañana sí podremos por lo menos verla en la pantalla para la conferencia final. Pues hemos pedido a nuestra vicepresidenta Altamira que ella pues nos dirija unas palabras. Gracias, Altamira. Bueno, buenos días. No sé, sí, se oye, sí. Quiero disculpar a nuestra presidenta Amelia Valcárcel, que a pesar de que ella quería, pues no ha podido estar con nosotras este día. Para dar la bienvenida a todas y a todos a este segundo congreso que hemos... Vale, gracias. Bueno, pues para dar la bienvenida a todas las personas que estáis aquí presentes y también a todas las que nos ven y nos escuchan por streaming. Estamos, creo recordar, 430 personas inscritas en este congreso, por tanto, puede haber una gran riqueza de debate. Nosotras traemos aquí a discusión parte de la agenda feminista, porque la agenda feminista es el norte que guía nuestro trabajo en la asociación. Y no queremos desviarnos de ahí en una época de bastante confusión. Queremos mantener firme nuestro objetivo, nuestro norte, no dejarnos desviar de ahí y tratar de conseguir las transformaciones necesarias para que las mujeres podamos vivir en condiciones de igualdad con los hombres en esta sociedad. Por tanto, daros las gracias, pero especialmente queremos desde la Junta Directiva dar las gracias a las compañeras, a las socias de Baleares que han trabajado no sabéis cuánto y qué bien y con qué eficacia, porque esto lo hemos organizado en poco tiempo. Con la Administración hay que hacerlo antes del 31 de diciembre y tal, y nos lo dicen un poco tarde. Entonces, eso es lo que... Pues a pesar de esa premura, ellas dijeron adelante, vamos a hacerlo y aquí estamos. Así que bienvenido todo el mundo y buen congreso para todas y para todos. Perdón. Pedimos que suba Almudena Díaz, que es una compañera de FEMES de Asturias, y queremos que diga unas palabras. Buenos días a todas, a todos. Me ha pedido la organización del Congreso que hagamos que hagamos un pequeño honor a una compañera que ha fallecido muy recientemente, a Pili Iglesias. Ha fallecido esta semana. Es una mujer, ha sido una mujer muy comprometida siempre con el feminismo, muy comprometida también con el socialismo. Ha sido militante desde tiempos inmemoriales del Partido Socialista en Asturias, al igual que yo. Y luego es una compañera que yo querría que la recordásemos siempre con una sonrisa. Siempre tenía una sonrisa que nos acogía a todas en cualquier momento y en cualquier espacio. Siempre estaba dispuesta a participar de todas las movidas, de todos los fregados. Allá donde nos movíamos, allí estaba Pili. Pili estuvo, yo no sé si recordáis, claro, seguramente que sí, que Tertulia Feministas Comadres, junto con las compañeras del Nalón, de Mujeres del Nalón, organizamos junto con todas vosotras y con un montón de gente más socialmente el Tren de la Libertad.
Ahí estuvimos, ahí estuvo ella y siempre ha estado con su Sporting también, ¿por qué no? Porque era una enorme aficionada al fútbol y al Sporting. Nos ha dejado muy poco tiempo, en un espacio muy corto. Se ha ido en silencio, se ha ido sin decir nada prácticamente. Nos ha durado 15 días desde que supimos que estaba tan malita. Y nos ha dejado un profundo cariño y una profunda sonrisa. Muchas gracias por esta oportunidad para hacerle este recuerdo. Gracias a todas. Muchas gracias, Almudena. Y ahora, también queremos agradecer la presencia aquí de nuestro delegado de Gobierno, que es un aliado imprescindible, no solamente por todo el trabajo que hace, sino porque nos consta que es un hombre de estos conscientes y que nos acompañan siempre, que son de los que necesitamos. Muchas gracias, Alfonso, y por favor, si quieres también dirigirnos unas palabras. Pues muy buenos días a todas y a todos y, en primer lugar, gracias. Gracias por la invitación para poder acompañaros y para poder dirigir un par de reflexiones. Gracias, directora Iberdona, por la colaboración y gracias, sobre todo, a FEMES por el impulso, por estas jornadas y, fundamentalmente, por el trabajo en defensa del feminismo. Un trabajo absolutamente imprescindible y necesario. Y un trabajo que ha conseguido, desde hace décadas, que muchos comprendamos perfectamente la reivindicación feminista. Lo que significa y significaba la igualdad para la mujer. Y que era algo que, por supuesto, como no estaba adquirido, había que trabajar por lograrlo. Y muchos hombres hemos ido comprendiendo poco a poco que esa igualdad que no existía había que conseguirla. Y hemos ido, no sé si deconstruyendo, que parece más de Ferran Adrià, pero sí que hemos ido desaprendiendo muchas cosas. Absolutamente fundamental para dejar el espacio necesario para aprender las que nos llevan a comprender bien lo que es la igualdad, lo que son los derechos que reivindicáis, que reivindicamos. Porque la voz del hombre tiene que estar en la misma reivindicación por la igualdad que lleváis vosotras desde hace décadas. Por eso digo que es muy necesario todo ese trabajo previo. Y es muy necesario porque además vivimos un tiempo de riesgos, de retrocesos. Y por tanto es más importante, porque después de muchos derechos conseguidos gracias a vuestra lucha, pues desde los derechos de salud sexual y reproductiva, desde la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, la propia ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, después de tantos derechos conseguidos y después de seguir ahora insistiendo en avanzar para combatir más violencias y desigualdades machistas que existen, como la violencia económica o la obstétrica o desigualdades sociales, cuando estamos en eso de conseguir más, resulta que de repente nos sorprendemos que tenemos que defender lo conseguido. Pero es la realidad de hoy. Hay que defender, hay que poner pie en pared y defender, porque hay quienes están introduciendo de manera muy peligrosa mensajes que son perversos. Porque es perverso decir que el feminismo, la reivindicación feminista, va en contra del hombre. Y ese mensaje sencillo está calando directamente y de manera muy preocupante entre la juventud. Por lo tanto, tenemos que rearmarnos y deshacer ese mensaje, porque el feminismo no va en contra de nadie. El feminismo, no os lo tengo que decir a vosotras, pero sí que hay que decirlo fuera, va a favor de los derechos de la mujer, va a favor de la igualdad, va, por lo tanto, a favor de la libertad, de los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de combatir ese mensaje que intenta torpedear todo lo que ha conseguido la lucha feminista durante tantos años. Y ahí creo que siempre hay un ataque que tiene como un frontispicio, ¿verdad? La mercantilización de la mujer. Parece que a partir de allí se puede basar cualquier tipo de iniciativa o de ataque por parte de un sistema que sigue intentando obtener también beneficios económicos de manera abundante. Y ahí hay que luchar
en la formación de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y ahí también estamos sufriendo, pues en este momento, retrocesos. Es muy triste comprobar cómo cuando desde los ámbitos docentes se estaba trabajando y se está trabajando también en la coeducación, cuando en los ámbitos docentes algunas administraciones impulsábamos introducir la educación afectivo-sexual en las escuelas, cómo ahora, pues bajo la excusa de que es adoctrinar, están retirando esas iniciativas. Pero ¿cómo va a ser adoctrinar? Poder educar de manera integral a un niño o una niña. Poder hacerle ver a las niñas que la hipersexualización de su cuerpo no es el camino. Poder hacer ver a los chicos que la cosificación del cuerpo de la mujer no es el camino. Que no es el cuerpo de la mujer un objeto con el que obtener placer y se acabó. Que los placeres son compartidos cuando llegan. Son recíprocos. No es la búsqueda del placer del hombre en la cosificación y en el uso del cuerpo de la mujer. Eso hay que trasladarlo a las escuelas, porque desgraciadamente hay familias que por su desestructuración o simplemente por su educación previa pues no son capaces de hacerlo. Pues bueno, ahí se están dando también pasos atrás y tenemos que insistir en esa penetración en los colegios y en las escuelas, porque las nuevas generaciones tienen que embeberse de lo que es el feminismo, que no es, insisto, más que la igualdad, la libertad de la mujer para que la mitad del cielo tenga los mismos derechos que la otra mitad. Ese es el mensaje fundamental y cómo ahora pues las redes sociales están también dificultando mucho ese trabajo, ese acceso tan sencillo y temprano que, como hablaréis en las jornadas en el Congreso, pues los jóvenes tienen a la pornografía. La pornografía, que no es otra cosa más que otro tipo de violencia sexual. Y convencerles y hacerles ver que lo que ven en la pornografía no es la realidad de una relación afectivo-sexual sana y respetuosa. Que esa relación dominio-sumisión que aparece en la pornografía no es la relación que uno debe buscar para entender lo que es el afecto y compartir también el deseo. Pues por eso digo que hay muchísimo trabajo, muchísimo que hacer y muchísimo que defender y todavía mucho que conseguir. Y además de ello, esta pornografía, como también hablaréis en las jornadas, es como un camino hacia la prostitución. Algo que también se está banalizando en algunos circuitos de redes sociales y por algunas personas. Nosotros, yo desde luego y como muchos, nos declaramos abolicionistas. Tenemos que trabajar en contra de la prostitución porque es explotación sexual. Y la abolición es la protección de la mujer en situación de prostitución. Eso es. Y por último, hemos guardado un minuto de silencio hace nada de empezar. La violencia más descarnada, sin ninguna duda, es esa violencia que va increciendo y que acaba incluso pues cobrándose vidas, como ha pasado el martes pasado aquí muy cerquita. El hecho de que un hombre acabe con la vida de su pareja o su expareja porque la cree de su propiedad, porque si no es suya no es de nadie. Y hay que poner el peso de la prueba de cualquier idea justamente en el asesino, en el maltratador, y hay que seguir insistiendo en la necesidad de la protección de las víctimas y seguramente seguir mejorando los sistemas de protección para que ojalá esto no vuelva a ocurrir. Pero mientras tanto, denunciar que hay discursos que degradan un poco lo que son los objetivos y los derechos conseguidos en pro de la igualdad, que banalizan algunas afirmaciones, que cosifican a la mujer y que son como un aliento para aquellos maltratadores que quieren seguir imponiendo ese sistema de dominio, ese sistema de sumisión de la mujer. Por lo tanto, con el cariño hacia la madre de Rosario, el dolor por su asesinato, por su muerte, y el compromiso que toda la sociedad ha de tener para rebelarse contra esa realidad que estamos viviendo. 44 mujeres asesinadas este año en España. 9 niños o niñas asesinados por violencia vicaria para ejercer el mayor dolor posible a sus madres. Ese es un drama que la sociedad no debe permitirse.
Así que nada, como decía, el trabajo del feminismo es fundamental. Por lo tanto, reflexión, os animo a que sigáis empujando y a que sigáis dándonos herramientas a aquellos que queremos estar en la lucha también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a cambiar ya de mesa y damos paso a la primera ponencia, que yo esto ya sí que no veo. Pedimos que suba a la mesa Laurence Rossignol, María Durán y la moderadora Victoria Ramos. Y hablaremos pues del abolir la prostitución, objetivo de la agenda feminista. Muchas gracias. Buenos días. Tenemos la suerte de contar con 8 minutos de adelanto con respecto al horario previsto, o sea que esto es un lujazo. Un lujazo. Buenos días, bon dia, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas al segundo congreso organizado por FEMES, donde arrancamos con esta primera mesa, que es un pilar y un objetivo fundamental de nuestra agenda feminista, la abolición de la prostitución. Permítanme transmitirles, a nivel personal, mi reconocimiento y mi profunda admiración a todas las mujeres que van a participar en este congreso, que van a transmitirnos su experiencia y sus vivencias en la lucha incansable a lo largo de décadas en pro de conseguir la erradicación y la explotación de mujeres y niñas en todo el mundo, en pleno siglo XXI. Confesarles, no sin algo de pudor, que pertenezco a una generación de mujeres que vivió la adolescencia y la juventud creyéndome el camelo de Pretty Woman. Creía que era una historia de amor. El apuesto putero, un encantador hombre de negocios, y ella una mujer prostituida, sonriente, transgresora y feliz, que acaba enamorándose y formando una pareja estable. Lo que muchos de nosotras seguramente no conoceremos es que el final originario de la película, que he narrado ahora, no es el que fue en su inicio. El final primero terminaba de una forma mucho más trágica y oscura y seguramente también más realista. Originariamente el film terminaba a empujones sacando a Vivian del coche en un callejón abandonado y echándole un puñado de billetes encima por los servicios prestados. De esta manera Vivian vuelve a los orígenes, ¿no? Pero justamente Julia Roberts, la persona que asumió ese papel, se negó, ¿no?, a asumir ese papel por el final. Entonces llegó Disney, que compró los derechos sobre la película y cambió el final original. ¿Cuánto daño hizo Disney a la industria y la industria cinematográfica en general, dulcificando la mercantilización de nuestros cuerpos como si de historias de amor se tratara? Más tarde descubrí la realidad salvaje que sufren muchas mujeres prostituidas, como cuenta Amelia Tiganos en su libro, que dice: fuimos niñas y somos mujeres producto de una sociedad que nos utiliza, nos menosprecia y nos maltrata, de una sociedad jerarquizada, donde debemos siempre obediencia a los mayores,
pero siempre a los hombres también. Somos hijas de madres que fueron tratadas igual de mal, nietas de abuelas que a su vez tuvieron que enfrentarse a la soledad, la miseria, el hambre, la muerte de sus criaturas, por los partos, por las guerras. Hagamos la revuelta de las putas, de las empobrecidas, de las vulnerables, de las violadas, de las estigmatizadas, de las indocumentadas. No os engañéis. No nos llaman putas por ser libres y rebeldes. Lo hicieron para deshumanizarnos, rebajarnos ante los ojos del agresor, para que así pudieran sentir legitimidad y ejercer la violencia sobre nosotras por desobedecer. Si queréis mostrar vuestra sororidad con las putas, gritad: todas somos mujeres, sujeto del feminismo, la mujer. Ni todas somos putas, ni la prostitución es un trabajo, porque la sexualidad nos atraviesa y no es lo mismo hacer o vender un servicio que ser el producto tú. Hay millones de niñas y mujeres que no han tenido, ni muchísimo menos, la oportunidad que tenemos las que estamos en esta sala. Hay mujeres y niñas que solamente han tenido la oportunidad de ser un cuerpo reducido a 3 agujeros penetrados sistemáticamente por los 4 de cada 10 hombres que reconocen pagar por instrumentalizar, cosificar, mercantilizar y convertir a las mujeres en meros receptáculos de semen al servicio de su placer, de dominación, de menosprecio. Todo eso amparado por el Estado. Habrá que entender de una vez por todas que las decisiones políticas que se tomen al respecto de la prostitución no son cuestiones de las otras, son cuestiones de todas nosotras, de todas las que estamos en esta sala. No menospreciemos la política como instrumento para abolir la esclavitud sexual que supone la prostitución. Visualicemos a las mujeres que desde la política luchan con este objetivo. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ellas, nuestra María Durán, que ya me ha advertido que sea muy escueta y yo le he dicho que iba a hacer lo que quisiera. Nuestra María Durán, María Nostra, nació en Manacor en el año 53. Ha ejercido la abogacía desde el año 85 hasta el año pasado, siempre desde una perspectiva feminista, defendiendo y especializándose en la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general. Toda su trayectoria profesional y aún hoy, en la actualidad, desde otro ámbito, desarrolla su activismo feminista comprometido y pasional. Todo el que la conoce sabe que nuestra María es una de nuestras referentes del feminismo balear. Es nuestro orgullo y es un placer y un honor tenerla siempre cerca para aprender de ella. Bueno, fue directora del Institut de la Dona, directora de Responsabilidad Social en el Gobierno Balear entre los años 2007 y 2011, ha participado en la redacción de diferentes textos prelegislativos, etc. Y a este o al otro lado de la mesa tenemos a una política, a una mujer excepcional. Además, agradezco tu presencia aquí. Laurence Rossignol es senadora francesa y feminista socialista. Es vicepresidenta de la Delegación de los Derechos de las Mujeres del Senado y presidenta de la Asamblea de Mujeres, una asociación feminista, abolicionista y laica. Como ministra de Familia, de la Infancia y de los Derechos de las Mujeres, introdujo la ley francesa del año 2006 para reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas. Aprovecho también para darle la enhorabuena por la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que reafirma esta ley, ¿no? Que avala que esta ley cumple que fue impulsada por las feministas en Francia
cumple con todos los requisitos legales y eso ha sido una victoria y un soplo de aliento, como luego también explicará María, para nuestro derecho dentro de otros ámbitos, ¿no?, de Europa. Me gustaría, Laurence, que nos hablaras del contenido esencial de esa ley, que ha sido un hito histórico en Francia, de los principios que la fundamentaron y sobre todo también de las barreras y de las dificultades más relevantes que habéis encontrado en estos años para implantar esta ley. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de dar mi apoyo a las feministas socialistas españolas que luchan para la abolición de la prostitución y saber que tenemos mismas condiciones, mismo environamiento muy difícil políticamente, voy a hablar de eso también. Los principios de la ley, voy a tratar de hablar español, si no entiende, dígame, eso es traducción. Sí, tenemos a Jimena, perdón, que no la he presentado, a Jimena que va a apoyar a Laurence en la traducción, en lo que ella considere. Muy bien. Los principios de la ley de la abolición son los mismos que la ley sueca. La ley sueca, mientras un hombre puede comprar, alquilar o vender el cuerpo de una mujer, no se puede tener la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es el mismo principio. 4 años para tener la ley. 4 años, 3 ministras y una dificultad política que está muy diferente ahora. Cuando la ley de 2012, la ley fue esencialmente aprobada por la Asamblea Nacional y fue sin el apoyo del Senado. La Asamblea Nacional era de izquierda y el Senado era de derecha. Pero hoy podría ocurrir lo contrario. La Asamblea Nacional es difícil de macronista, derecha, izquierda, pero el Senado está siempre a derecha. Y hay muchos cambios en la izquierda y también en la derecha. La ley, alors je reprends en français. La loi a été préparée. Mais vous allez très bien, hein, en espagnol. Oui, moi je vais... non, vous allez très bien, moi je vais beaucoup moins bien. Tengo un papel en español, pero no exactamente la pregunta. La ley fue adoptada con un trabajo antes de la ley, durante 4 años, en el Partido Socialista y en la Asamblea Nacional, con una diputada de izquierda socialista y un diputado de derecha, que han trabajado por un trabajo que no es una ley, es una explicación, un trabajo de estado de los lugares. Un informe. Sí. Han preparado durante 3 años antes de tener la ley. No es un proyecto del gobierno, es una proposición que viene de los diputados. El gobierno no quiere hacer una ley. El gobierno, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, jefe del gobierno, y después Manuel Valls, conocí Manuel Valls, claro, Cataluña, cada uno conoce Manuel Valls. No, el gobierno no quería poner las manos en este tópico. En este asunto. Asunto. Sí. Conclusión, los diputados han hecho el trabajo. Y
es muy... C'est très amusant. Muy divertido. El gobierno de François Hollande y de Manuel Valls tenía muchas dificultades con los diputados en la segunda parte. Tenemos izquierda diferente, socialista izquierda diferente del gobierno. Tenía una moción de censura, que creo que existe en España también, una moción de censura con muchos diputados socialistas que querían firmar la moción de censura. Manuel Valls no quería, claro. Y amigas, diputadas feministas, dicen a Manuel Valls, la ley contra mi apoyo al gobierno. ¿Entiende? Sí, me gustó, sí. Es un mercado político de Maud Olivier, que era la diputada que aporté la ley, que es muy izquierda en el Partido Socialista, que quería dar su nombre por la moción de censura y ha negociado con Manuel Valls la ley contra su abstención a la moción de censura. Así se tiene la ley. Grande política. Sí. Pero bueno, política. Sí, efectivamente. ¿Más? Cuéntanos un poquito en qué consiste esa ley. ¿Cuáles son los fundamentos de esa ley? Los fundamentos, lo que dice, es una perspectiva, no es una ley a propósito de la prostitución, es una ley sobre el sistema prostitucional. Es diferente que la prostitución. Porque hay un problema con la prostitución. Tenemos en Francia una ley sobre proxenetismo. Está eficiente. Sí. Sí, que está eficiente, no avanza, claro, pero existe. Y la prostitución era una infracción criminal, infracción delictual, sí, una infracción delictual desde Sarkozy, la infracción de racolage, de estar en la calle para encontrar clientes, ¿entiende? Se ha abrogado esta infracción criminal delictual de las personas prostituadas. La persona prostituada es una víctima, no es una criminal o un delincuente. Delincuente. No es una delincuente, es una víctima. Y el putero está fuera de la discusión jurídica. Hay la persona prostituada, hay el proxeneto y no hay el cliente, nunca. Me gusta mucho la palabra de putero. No se tiene la misma palabra en Francia. No. Le llama cliente, pero es la misma palabra por el cliente del restaurante como por el cliente de la prostitución. El putero es un real mismo pejorativo, pienso que sí. Voy a tratar de traducir en francés. Sí, tenía una palabra 100 años antes, el michton, el cliente de la prostitución. Es viejo francés des voyous. C'est un voyou, comprends? Vagabundos. C'était un mot de bref. Ah no, perdón, ¿qué es voyou? Mais no existe más. Vagabundo, ¿no? Más. Alors, es una víctima. La víctima debe estar ayudada para salir de la prostitución. Y hay una alocación, un alquiler. Un alquiler de dinero dado por el Estado para salir de la prostitución. Y hay una infracción, contravención, crimen, infracción criminal, infracción delictual y bajo. Administrativa, ¿no? No. Sí. ¿No? Una multa. Sanción. Sí, tenemos tres planos. Es el bajo. Como,
Ok. Merci. Es que no soy traductora tampoco. Alors, c'est une contravention, c'est-à-dire que c'est le plus bas niveau. El nivel más bajo es una sanción. Una sanción. Pour le client. Para el cliente, una sanción para el cliente. Voilà. Mais, ça, voilà, et c'est les piliers de la loi. La Son los pilares de la ley. La víctima y el cliente. Hoy tenemos muchas dificultades. La ley se apoya esencialmente sobre las asociaciones que acompañan a las mujeres en situación de prostitución, que soportan los recorridos de salida de prostitución, que exigen que las prefecturas participen en las comisiones de los recorridos de salida de prostitución y que defienden la causa abolicionista. Su aprobación ha llevado mucho tiempo. Hubo muchas dificultades con el Ministerio del Interior, Ministerio de la Policía, en relación con los mecanismos de regularización de las personas extranjeras sin papel. ¿Entiende? Dificultades financieras para los presupuestos de la ayuda financiera de la integración social y dificultades también de carácter ideológico y político, porque la policía, la justicia no están realmente implicadas en la lucha contra el sistema prostitucional. Y, por ejemplo, cuando estaba ministra de los Derechos de las Mujeres, 2016, estaba el momento de des attentats, ¿Atentado? De los atentados. Sí. Charlie, el Bataclan, Nice, el último atentado. Y cuando je parlais avec le ministre de l'Intérieur, cuando ella hablaba con el ministro del Interior, et je lui disais, je veux un engagement de la police pour l'application de la loi. Y quiero un compromiso por parte de la policía para aplicar la ley. Il me regardait, disait, tu sais là, ce qu'on combat, le terrorisme islamiste. Le dije, no, nosotros estamos ahora para combatir el terrorismo islamista, voilà, con urgencia. Et donc, il y a toujours quelque chose de plus important. Siempre hay algo más importante que la lutte contre la prostitution. La lucha contra la prostitución. Et puis, la police a des habitudes avec le milieu de la prostitution. Y la policía tiene unas costumbres con la prostitución. Il y a des indicateurs. Hay indicadores. Il y a des réseaux. Hay redes. Et donc la police pense qu'elle a vraiment autre chose à faire. Entonces la policía piensa que tiene otras cosas que hacer. Que de courir après les puteros. Que correr detrás de los puteros. Et une autre difficulté de la loi, otra dificultad de la ley, c'est que il faut que l'infraction soit avérée, sea cometida, verificada. Et c'est difficile de prendre en action. Y es difícil coger en acción. Voilà. ¿Qué tal? ¿Qué otra cosa? ¿Otras cosas? Me gustaría que nos contaras cuál sería entonces ahora la prioridad para vosotras, para las feministas en Francia, de vuestra agenda. ¿Cuál sería el hito más importante a conseguir? La prioridad es una lucha cultural con una parte del movimiento feminista. Ahora, pienso que he escrito. Voy. Un momento. Aprovecho esta pausa para, mientras que lo digo porque me he olvidado de decirlo. Durante la conferencia de ambas y las otras mesas también, hay personas en la sala que os pueden hacer llegar unas tarjetas, también a través del streaming se pueden hacer, para luego al final de la charla
hacerles preguntas concretamente a María o a Laurence, con lo cual, si alguna de vosotras tiene ya la inquietud de preguntar algo, podéis ir preguntando y se acercarán para tomaros nota. ¿De acuerdo? Perdona, okay. Laurence, ya puedes. Me gustaría compartir dos cosas con vosotros a propósito de la lucha ahora. ¿Conoce el proceso Pellico? Sí, claro, sí. Claro. He leído tantos artículos maravillosos sobre el juicio Pellico de feministas, investigadoras, políticas, influencers. Todo el mundo ha tenido algo que escribir sobre las violaciones de Mazán Pellico. El continuo de la violencia, la cultura de la violación, ¿entiende? Y estas son las mismas personas que pueden firmar recursos contra la ley de abolición de la prostitución, desde una perspectiva abolicionista que pone en peligro a las prostitutas. Es lo que dicen los adversarios de la ley, que la ley pone en peligro las prostitutas. Me pregunto cómo esta gente que se dice feminista no ve que los 50 acusados en el juicio de Mazán son exactamente lo mismo que los clientes de las prostitutas. Lo que buscaban en Giselle Pellico al violarla es lo mismo que busca el cliente de una prostituta. Una mujer totalmente cosificada. Es la misma pasividad, la misma deshumanización que espera el putero. El mismo enfoque de los violadores de Mazán que de los clientes de la prostitución. Y ya hay una disonancia cognitiva, je ne sais pas comment dire ça en español. Una disociación. Una disociación cognitiva en la cabeza de algunas feministas que no pueden juntar el putero y el violador. Es diferente para ella. Es la principal. Así, en fait, notre combat principal maintenant, il est avec la gauche. Nuestra lucha principal está en la izquierda. C'est compliqué. Es complicado. Pienso que habíamos un problema con la interseccionalidad. Se dice... Sí. No podemos librar todas... Soy feminista. No puedo tomar y librar todas las batallas. Nuestra batalla es ante todo la emancipación de las mujeres víctimas del racismo, la emancipación de las mujeres víctimas de la trata, la emancipación de las mujeres víctimas de la esclavitud, la emancipación de las mujeres víctimas del heteropatriarcado. Esa es nuestra batalla. Y como soy socialista, claro, la explotación de las mujeres trabajadoras, claro, pero no se puede intentar constantemente asumir las batallas de otros, sobre todo cuando no estamos de acuerdo con ellos. Hay asociaciones con las que francamente no estoy de acuerdo en la cuestión de la ley del sistema prostitucional, cuando tenemos que hacer frente a acciones que llevan al Estado entre los tribunales europeos. Sabe que las asociaciones que han ligado la ley francesa a la Europa están asociaciones feministas. La principal asociación que defiende el aborto, el planning familiar, está dentro con los que han recurrido, sí. On fait le procès, quoi, qu'on prosécute. Recorrido. Nous sommes féministes en alliance avec les autres droits, mais il faut marcher séparément. Somos feministas, no son feministas, pardon. En alliance, alliée, en alianza solidaria, solidaria, sí. Avec
d'autres droits que les droits des femmes, aparte de los derechos de las mujeres, à condition que ces droits ne soient pas antagoniques pero aux a droits des condición femmes. de que estos otros derechos o reivindicaciones no vayan en contra de los de las mujeres. Et dans le féminisme intersectionnel, Y en el feminismo interseccional il y a un risque hay un riesgo de soumission de sumisión des intérêts des femmes de los intereses de las mujeres à des intérêts différents a otros intereses et une dilution, diferentes, avec une dilution con du féminisme pour les femmes dans un féminisme pour tous. que se diluya el derecho de las mujeres dentro de unos derechos de otros o de todos. Voilà. Bueno, tengo que leer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado recientemente, que creo que María luego también hará alguna referencia, la sentencia donde dice que la ley abolicionista de la prostitución de Francia, considerando que no solo se ajusta a su normativa interna, como declaró ya el Consejo Constitucional francés, sino que no viola ninguna norma del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con esta sentencia queda reafirmada la legalidad, la legitimidad de la ley por medio de la cual Francia declara su compromiso por seguir combatiendo la prostitución, proteger a las mujeres prostituidas y castigar a los proxenetas y prostituidores como lo que son criminales que violan la dignidad y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Creo que es una sentencia que es un hito histórico y además María también luego nos hablará de qué significa en el entorno europeo esta sentencia para nosotros. Quisiera también hablar del soft power del sistema prostitucional. Los diarios, periódicos, jornalistas que hablan con las palabras, el vocabulario del lobby pro-prostitucional. No hablo de trabajador del sexo. No existe. No es un trabajo y no es sexualidad. Es toda otra cosa. Y hablo persona prostituada, cliente, etc. Et j'entends tout le temps dans les émissions de radio, de télé, ella oye constantemente en la tele, en la radio. Et c'est une victoire du soft power que de nous avoir imposé leur vocabulaire. Non, j'entends dans les travailleurs du sexe. Ella escucha el término trabajadora del sexo. Et c'est une victoire culturelle du soft power du système prostitutionnel. Del sistema prostitucional. Que dire? Alors, tu m'as demandé quels étaient nos combats aujourd'hui. Nos combats, c'est que la loi soit appliquée. Nuestra lucha es que la ley, para empezar, se aplique. Et c'est aussi, on a un deuxième combat qui est maintenant le combat contre les sites pornographiques. Je sais que c'est la table ronde suivante. Y la segunda lucha son las webs de pornografía. Mais c'est le même continuum. C'est le même continuum. Sí, es el mismo continuo. Sí. Mais vous allez en parler à la table ronde suivante. Que se hablará en la próxima mesa. Et une autre chose, c'est... peut-être l'écrire en espagnol. La prostitución de menores se cuenta al mismo tiempo. Muy pocas personas se declaran favorables o indiferentes a la prostitución de los menores. Y podemos establecer el vínculo entre la prostitución de menores y el sistema mundial de prostitución. Estamos constantemente obligados a mirar lo que más nos conmueve, los menores y los niños. A partir de ahí, movilizamos sobre la condición de las mujeres con una estadística compartida. Como la edad media de entrada en la prostitución es de 15 años, toda prostituta adulta es una antigua prostituta menor. No hay libertad de un menor de
choisir, de elegir la prostitución cuando estás 15 años, por ejemplo. Y es el problema, c'est ça qui déstabilise Esto es lo que desestabiliza les partisans de la prostitution. C'est quand on leur dit, en fait, vous dites que la a los prostitution partidarios. Esto es lo que desestabiliza a los partidarios de la prostitución. est un choix, Cuando mais, dicen que es una elección, mais l'entrée en prostitution, cuando la entrada en la prostitución es a los quand on est mineur, es ne peut pas en la être un minoría choix. de edad, por tanto no puede ser una elección. Es una violación, un minor. Et enfin, je voudrais conclure en disant que pour nous, socialistes, Quiere concluir diciendo que para nosotros los socialistas qui luttons contre les méfaits, les ravages, les désastres que luchamos contra las desigualdades, los desastres du libéralisme, del liberalismo, prétendre que la prostitution est une liberté individuelle, pretender que la prostitución sea una libertad individual c'est adhérer totalement es adherirse à la doxa, à l'idéologie a la ideología libérale. liberal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État régulateur, Ya no hay un Estado regulador, il n'y a plus d'État régulateur, il n'y a qu'un État qui autorise les contrats. solo se reduciría a un Estado que autoriza contratos. Tout est contrat. Todo es un contrato. Et il n'y a plus de protection des individus. Ya no hay protección de los individuos. Chaque individu contracte Cada individuo contrata en partant du postulat faux partiendo de un postulado falso, que chaque individu que cada individuo peut contracter puede contratar d'une manière libre de manera libre et éclairée. Perdón. Y esclarece. Non, éclairée. Libre avec discernement. y con discernimiento, sí. Voilà. Alors que nous, socialistes, Nosotros los socialistas nous savons sabemos que les rapports que los informes de classe sociale, de clase social, de sí, classe sociale, les rapports de hiérarchie des sexes font que les contrats ne sont pas entre personnes égales. Pardon, répétez, pardon. Nous, socialistes, parce que nous sommes socialistes, nous savons qu'il existe la hiérarchie des sexes, Sí, nosotros como socialistas entendemos que existe una jerarquía de sexos, qu'il existe aussi la domination de classe, les existe una riches, les pauvres, dominación, una jerarquía de clases, les exploitants, les exploités, los explotados voilà, les patrons, les travailleurs, los que explotan, los voilà. trabajadores, et que supprimer les protections y que suprimir esas protecciones au profit du contrat passé entre deux individus, c'est renforcer le fort contre le faible. Répétez, s'il vous plaît. Et elle comprend. Entiende todo. Préférer la contractualisation des rapports humains à la protection des faibles, c'est renforcer le fort contre le faible. Entiende? Oui, mais il faut que vous parlez un peu plus doucement. Oui, il faut juste parler un peu plus doucement pour que je traduise. Alors, préférer la contractualisation Preferir des la rapports contractualización de las relaciones humanas à la protection, c'est renforcer, c'est donner le pouvoir aux forts contre le faible. Es dar el poder a los fuertes frente a los débiles. Efectivamente. Es el mismo problema para el sistema prostitucional, para la pornografía, para toda la explotación de las mujeres. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Enlazamos entonces con María. Ella también nos quiere hablar sobre este estudio que tengo sobre la mesa y además que aprovecho para hacértelo llegar. María nos ha traído esta copia. Estudio sobre la prostitución y la trata
y la explotación sexual en las islas del año 2020. Este estudio fue encargado por el IBEDONA a la UIP y está dirigido por el profesor Luis Ballester. Y bueno, a grandes rasgos, María nos va a contar de qué se trata este estudio, y también, después de toda su trayectoria profesional y como jurista, nos va a contar cuál es su opinión con respecto a si las mujeres prostituidas dejarían la prostitución, si tuvieran esa opción, y cuáles son las causas que les han llevado a ese lugar, a la prostitución, y si lo hacen libremente. Cuéntanos, María. Bon dia, buenos días. Merci, Laurent, por vuestra intervención. Fantástica. Empezaré por el final, por si acaso no tengo tiempo. Abraham Lincoln, en 1863, con su voto, que fue determinante, aprobó la abolición de la esclavitud, cuando en aquel momento la esclavitud suponía lo que hoy sería el 17,3% del Producto Interior Bruto. Un gobierno democrático, valiente, tiene que ser consciente y debe concienciar sobre la abolición de la prostitución. Y una oposición debe ser consciente y coherente con los derechos humanos. Por eso no podemos esperar más a tener una ley de abolición de la prostitución. Una vez dicho esto, empezaré, pero esto quería dejarlo claro. El segundo semestre del año 2024 nos ha dejado dos paradigmas que dan miedo. Laurent ya ha hablado de la señora Petitcot, pero aquí en España hemos tenido una sentencia sangrante y quiero referirme a ella en primer lugar. La sentencia de los puteros de Murcia, empresarios con una buena capacidad económica, quien en un primer momento la Fiscalía, por delito continuado de prostitución de menores, les exigía, proponía al juzgado 8 años de prisión. Estos 8 años de prisión se han quedado en una sentencia de conformidad y, desde mi punto de vista totalmente antijurídica, se han quedado en una pena de multa y una indemnización a las 6 adolescentes que prostituyeron, una indemnización de 1.000 euros. Aquí se ha juntado misoginia y clasismo, porque si no hubieran sido empresarios, a lo mejor con capacidad económica, a lo mejor les habrían dado la indemnización que merecían. Pero también, si no hubieran sido empresarios, a lo mejor no habría habido una sentencia de conformidad que se olvidó del delito continuado, que era porque habían repetido reiteradamente los actos sexuales con estas adolescentes y muchas veces pedían la misma adolescente. Es decir, estos dos asuntos, tanto el de Francia como este, ponen de manifiesto la banalización de la violación, porque no es nada más que violación, como después señalaré. Pero esta mañana, después de la seriedad
de la señora Rusiñón, yo quiero invitarles a una inversión de roles. Un ejemplo que les propongo. Imaginémonos por un momento en pleno siglo XXI que en cada país democrático tiene un valor constitucional y un derecho fundamental como es la igualdad, hubiera un cupo de hombres cuyo destino principal fuera estar a disposición de las mujeres para su satisfacción sexual. Y entre el 30 y el 50% de este grupo de hombres estuvieran en esclavitud o dependencia casi total del o la proxeneta, y la otra mitad no tuviera más opción para sobrevivir las personas de su familia sobre las que tienen responsabilidades. ¿Cuál sería la respuesta del Estado? ¿Se diría que es el oficio más antiguo del mundo y que se aguanten? ¿O movilizaría todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para liberar a estos hombres? ¿Habría un programa para estos hombres que pudieran salir de la prostitución? ¿Se les facilitaría una vivienda para poder dejar aquel hospedaje en el que estaban ejerciendo la prostitución? Y una renta, como perciben otros hombres y mujeres al salir de prisión cuando han llevado un determinado número de años, ¿también se les daría una renta? ¿Y habría algún programa para su inserción laboral? Respecto a la salud física y psíquica de estos hombres, ¿se les pondrían medios sanitarios para su recuperación? Esto es lo que pasa actualmente, con una sola diferencia respecto de las mujeres. Las putas son, en su inmensa mayoría, mujeres y niñas, y los puteros o prostituidores son los hombres. Desde esta perspectiva, en el año 2020, el Institut Balear de la Dona encargó a la Universidad de las Illes Balears este estudio al que ha referido Victoria y que fue dirigido por el profesor Luis Ballester, como ha señalado, y por doña Susana Ortega Merino, una técnica muy especializada del Institut Balear de la Dona. Respecto de la prostitución y la trata, se realizaron entrevistas en profundidad a personas que ejercían la prostitución. Una vez validadas todas estas entrevistas, se realizó el estudio sobre 239 personas entrevistadas, 225 mujeres, 7 hombres y 7 personas transexuales. Este estudio es la voz de las mujeres prostituidas. De la totalidad de las participantes en el estudio, 28 eran españolas y 211 eran mujeres extranjeras, que procedían de Latinoamérica mayoritariamente, de África en segundo lugar, de Europa Oriental y de Europa Occidental. De todas ellas, solo el 29,9% tenían permiso de residencia. De estas 211 mujeres, solo el 41,2% habían migrado a España por decisión personal, debido a problemas económicos y para mantener a su familia. Casi la mitad de estas mujeres tenían estudios equivalentes a bachiller, formación profesional, grado superior y universitario, pero no tenían papeles. El 62,3% de las mujeres tenían 1 o más hijos bajo su responsabilidad. Entre otras motivaciones para ejercer la prostitución,
el 67,8% era para mantener a la familia. El 65,3% no encontraba trabajo y el 48,5% no tenía papeles. Dos de los principales motivos de inquietud eran las infecciones, en ese caso el 75,5% les preocupaban, y la violencia por parte de los prostituidores, en el 67,4%. Durante el último año, sería 2019-2020, el 71% de estas mujeres habían recibido bien maltrato psicológico, físico, agresión o violación sexual. Preguntadas por su salud, el 30,5% consideraban regular, mal o muy mal. Por su situación emocional, el 31% respondió que bien. En cuanto a enfermedades importantes en su vida, el 17% habían tenido infecciones específicas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y el 11,3% enfermedades relacionadas con su sistema nervioso. El 62% de las 239 personas entrevistadas tomaba medicamento por ansiedad y tranquilizantes. El 75,3% de ellas tomaban fármacos sin receta. En la escala de la depresión, el 26% presentaba depresión establecida y el 40,2% probable depresión. Y el 8,4% tiene habitualmente pensamientos suicidas. Cuando me has preguntado que si cambiarían el ejercicio de la prostitución por una vida normalizada dentro de los estándares normales y de respeto a los derechos de los y las trabajadoras, tengo que señalarte que en este estudio el 87,4% quieren dejar la prostitución si encontraran un trabajo ordinario. Y solo el 1,7% manifiesta que no la quiere dejar. Estos son algunos de los datos en los que las mujeres prostituidas han verbalizado cómo se sienten, lo que quieren y lo que harían si pudieran. Y esto contrasta con estos discursos de la libertad. ¿Libertad para qué? Todos nacemos libres, pero las circunstancias, los contextos sociales, las necesidades van limitando esta libertad. El feminismo ha hecho una aportación importantísima a los conceptos universales. De que todos nacemos libres se ve matizado porque hay un factor dinámico que atempera y a veces hace que desaparezca el concepto de libertad en las personas. La situación irregular de las mujeres extranjeras es un elemento más que obliga a estas mujeres a vivir permanentemente vigilantes. En muchos casos, y en todos los de trata, el proxeneta o sus jefes de sección tienen guardados los pasaportes de las mujeres prostituidas, lo que limita tanto su libertad de decisión como deambulatoria, a la vez que supone una amenaza permanente de expulsión por estar irregularmente en España. Desde una perspectiva cualitativa,
se puede afirmar que muchas mujeres que están en situación de prostitución han perdido la esperanza de salir de la misma. Y este es el gran logro de los proxenetas, porque cuando se pierde la esperanza, la vida deja de tener sentido. Un ejemplo muy generalizado se da cuando las mujeres han conseguido alcanzar la cifra económica que los tratantes o el proxeneta les habían dicho que tenían que pagar por los gastos de desplazamiento. Cuando acuden a pagarlos, la deuda se ha multiplicado y así una y otra vez hasta que ella acepta lo que parece ser su destino. La prostitución deja un trauma para toda la vida, sino que se lo digan a las 6 adolescentes que, gracias a ese maravilloso clasismo que todavía nos invade, fueron indemnizadas con 1.000 euros, a las que me he referido antes. La división entre mujeres buenas y mujeres prostituidas es otro instrumento de la violencia simbólica para todas las mujeres. Cuando hablamos de la abolición de la prostitución, no hablamos solo de atender a las mujeres y de darles una respuesta social, económica y laboral para que se integren. Esto puede ser una medida paliativa, importantísima, y de restitución, muy importante, pero si no atacamos a la estructura y ponemos de manifiesto cómo todas las mujeres somos, a través de la violencia simbólica e institucional, somos destinatarias y somos y tenemos o podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida la consideración de putas, y a veces por cosas tan sencillas como negociar un convenio de separación o de divorcio y pedir una indemnización. Sin abolición de la prostitución, la igualdad, como tú bien has dicho, es un espejismo. Y esta es una realidad que hemos de hacer saber a los poderes políticos y que tenemos que defender de una manera clarísima. Esta violencia simbólica e institucional para todas las mujeres se manifiesta en cosas tan sencillas como uno de los insultos más hirientes y frecuentes consiste en llamarle a alguien hijo o hija de puta. El significado de esta expresión no es otro que la consideración que la persona a la que se dirige el insulto no es considerada ni fruto del amor ni del deseo compartido, sino fruto de una anuencia desigual que niega a la mujer el tratamiento como ser humano. Uno paga para tener a disposición el cuerpo de una persona. El sistema patriarcal ha estado basado en distinguir dos tipos de mujer. La socialmente considerada mujer buena, que es la esposa, madre, cuidadora, frente a la mujer pública. Qué curioso que los hombres públicos tengan la dignidad de este espacio y las mujeres públicas tengan la denigración de este espacio. A esta mujer pública se la nombra prostituta, aunque en aras a la puridad del lenguaje debería ser mujer prostituida. Este doble sistema de valoración de las mujeres tiene como consecuencia que los hombres han podido tener una o sucesivas mujeres como esposas o compañeras de vida y múltiples e invisibles mujeres para su exclusiva satisfacción sexual a cambio de pagar un precio. El imaginario colectivo asume que en cada mujer están los dos tipos de mujeres,
justificando de este modo la negación de igualdad entre hombres y mujeres. La prostitución es un estigma para todas nosotras, para todas las mujeres. Afecta la dignidad, la libertad y la seguridad de todas las mujeres. Las mujeres que han sido violadas por un desconocido o por un conocido lo han sido por la misma consideración que tienen las mujeres prostituidas, por ser vistas como objeto del que, aunque no la conozcas de nada, puedes disponer. La línea divisoria entre trata y prostitución es tan imprecisa como la idea de que la prostitución se ejerce desde la libertad. Ya me he referido a esa libertad estática y a esta libertad como valor que al mismo tiempo está condicionado por la dinámica y el desarrollo de la vida personal y del contexto donde has nacido y de las circunstancias personales que te limitan, restringen o anulan la libertad de decidir. Esto tendrían que saberlo todos los que predican. Pero yo quiero hacer un inciso importante. Si he dicho respecto a los datos que estas mujeres están limitadas deambulatoriamente, que además la deuda las condiciona a obedecer, si además tenemos en cuenta que muchas de estas mujeres, que el 30% según el estudio de estas mujeres no reciben dinero directamente, sino que es el proxeneta o el sistema prostitucional, porque aquí pasan por caja y además en efectivo, para que no vaya ni a quedar testimonio, como pasó en Rusia hace unos años, las de Baleares lo sabemos bien, que se justificó la factura en el gobierno balear, nada menos. Bueno, pues porque no pase esto, pero lo cierto es que estos son elementos claros dentro de lo que son los indicadores de trata. Y este estudio señala como de un punto de vista muy benévolo el 30%, pero si tenemos que ser, diríamos, objetivos, el 30% de las 230, el 50% de las 239 personas que declararon tenían elementos indiciarios, como mínimo 3 indicadores de trata. Por tanto, no separemos trata de explotación sexual. España es uno de los destinos de turismo sexual, es uno de los principales destinos, y Baleares también. Y no deja de ser paradójico que en el año 2015, gobernando el Partido Popular, se aprobara la modificación del Código Penal que despenaliza la explotación económica de la prostitución ajena, es decir, el proxenetismo de personas adultas. El abolicionismo, a diferencia del prohibicionismo, no rechaza ni menosprecia a las personas prostituidas, sino que establece medidas disuasorias tanto para los proxenetas como para los prostituidores, a la vez que pone al acceso de las personas prostituidas recursos asistenciales, asistencia médica y psicológica especializada, dado la dimensión del trauma que supone, que pone al acceso de estas mujeres una renta, formación, recurso habitacional, entre otros, a la vez que seguridad para los familiares y allegados amenazados en el país de origen en los casos de trata.
Para acabar, solo señalaros que son múltiples las razones para la abolición de la prostitución. Entre otras, la manifestación de una convicción que apuesta por un futuro de igualdad de hombres y mujeres, donde la prostitución de los seres humanos no tiene cabida. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Se escucha, ¿verdad? Solamente me gustaría hacer un inciso y poner el foco. Habéis hablado de las mujeres prostituidas, de toda la casuística que les acompaña, y ponemos poco el foco en ellos, en los puteros, como le ha gustado a... Esta palabra te ha gustado, señor. Ponemos poco el foco en ellos. En el caso Pelicot, concretamente, nos hemos hartado de ver la imagen de ella, y qué poquito hemos visto la imagen de ellos, de los que están allí sentados, ¿no? Qué poquito vemos la imagen de los que son realmente los responsables, ¿no? de que esto siga existiendo. Me gustaría un poco que comentara Laurence, que ya conoce el caso, me imagino, a fondo, cuál es el perfil de esas personas, de esos hombres que consumen prostitución. Y luego también, María, que tú nos hicieras un poco de resumen, ¿no? De cuáles son esos hombres que están aquí reflejados en este informe. ¿Cuál es el perfil de esas personas? ¿Son hombres que deambulan por las calles con capas negras y antifaces? ¿O son hombres, como ahora en el caso Pelicot se ha demostrado, ¿no? El panadero, el mecánico, todos esos que nos acompañan, ¿no? Cuéntanos un poco. En fait, ce sont à la fois des monsieur tout le monde, alors je ne sais pas comment on dit ça en espagnol, ce sont à la fois des profils assez simples, enfin, pas, ils ne sont pas exceptionnels, quoi. No Ils n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ni excepcionales, ni tienen antecedentes penales, On ni note policiales. quand même deux points communs. Le premier... Hay dos puntos que tienen en común. El primero... Le premier, c'est qu'ils sont des consommateurs, pour beaucoup d'entre eux, tous, de sites pornographiques. En primero, tienen en común que todos son consumidores de pornografía. Et un certain nombre d'entre eux ont vécu des violences sexuelles dans leur enfance. Y muchos de ellos sufrieron violencia sexual. No muchos. Algunos. Algunos sufrieron... Más que la población general, más que el media de la población general. Sí. Sufrieron violencia sexual cuando eran pequeños. Mais ils ont des familles, des épouses, des enfants, un travail. Esposa, trabajo, hijos. Mais je pense pour ma part que la question des sites pornographiques, d'Internet et de la pornographie sur Internet est une question majeure. Ella piensa que la pornografía en Internet es una cuestión Parce que ces hommes se sont rencontrés sur un site qui s'appelle Coco. Porque todos ellos se encontraron en una web que se llama Coco. Dans un forum. En un foro. Qui s'appelle À son insu. Que se llama Cuando no lo sabe. Cuando no lo sabe, à son insu. Sans son avis, quand elle ne sait pas. Sin su... Anónimo. Cuando ella no cuando lo sabe. sabe. No, cuando no es sabe. un término que viene a decir que ella no lo sabe, que la femme no le sepa. À son insu. Oui, si. Et en fait, Pellico n'aurait jamais pu recruter ces hommes au café du coin de la rue. Lo que está claro es que nunca el señor Pelicot no habría podido reclutar a toda esa gente en la cafetería de la esquina. Claro. C'est la pornographie sur Internet qui a permis qu'ils se rencontrent et qu'ils viennent. O sea, que está claro que es la web
de pornografía que permitió que esto se diera, que se encontraran, que se conocieran. Et j'ai publié, il y a 10 jours environ, un article, une tribune dans le journal Le Monde avec une psychologue, une médecin psychiatre. Ella publicó en el portal en Le Monde con una psicóloga, con un psiquiatra, publicó un artículo. Cet article dit, il manque un accusé au procès Pellico, c'est l'industrie pornographique. Y falta un acusado en este juicio, que es la industria pornográfica. Et je voulais, à propos de Hijo de Puta, raconter une anecdote. Quiere contar una anécdota a propósito del término hijo de puta. Une jeune fille de 15 ans fue asesinada y quemada por su novio, 17 años, porque tenía una relación con él y esperaba embarazada. Sí, estaba embarazada. Estaba embarazada. Él la ha matado y ha dicho a un amigo que no quisiera ser el padre de un hijo de puta. ¿Entiende? Sí, perfecto. Ha matado su novia, 15 años, porque estaba una chica fácil, que había relaciones con un hombre, con Elio, estaba 17 años, y ha dicho a un amigo que ha matado a la niña porque no quisiera ser el padre de un hijo de puta. Increíble. Terrible. Cuéntanos, María. Bueno, yo, como han pasado 4 años, aunque creo que es muy válido el estudio, y prefiero hablar del perfil, hablaré de otros, pero del perfil de los empresarios de los que tenemos constancia documental. Eran hombres entre los empresarios que prostituyeron a las adolescentes, que eran entre 13 y 16 años, la edad de estas adolescentes. Algunas de ellas procedían de familia inmigrante, pero otras todas iban a colegio, es decir, que todas estaban escolarizadas y todas tenían una vida más o menos normalizada, con más o menos con una capacidad económica, digamos, austera, ¿vale? Pero ellos eran empresarios que la mayoría tenían respecto a estas adolescentes una diferencia de 40 años, ¿vale? Cuando lo de la pandemia, que hubo consenso tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Igualdad de que se cerraran todos los prostíbulos durante la pandemia, hubo consenso porque alguien tuvo la ocurrente idea de decir que las mujeres prostituidas les podían contagiar. Y y así lo dije, digo, perdón, vamos a ver, ¿quién es el sinvergüenza que va y que arriesga a su esposa y a sus hijos al contagio del ¿cómo se llama? Del COVID, perdonate. ¿Quién? Estos son los perfiles. Estos son hombres normales y corrientes. Y ahora iré a los que me preocupan realmente. Me preocupan los jóvenes que han aprendido sexualidad respecto a la televisión, a Internet, a las páginas pornográficas. Me preocupan y me preocupan las jóvenes con los que mantienen relaciones, unas veces afectivas y otras simplemente sexuales, a las que les piden prácticas de riesgo.
porque estos jóvenes, ante la negativa de estas prácticas que ellos han normalizado, porque así han desarrollado su pulsión sexual, esas prácticas después acuden a la prostitución ante la negativa de sus compañeras. Y aportaros un dato porque me parece muy importante, aunque el dato pueda ser muy relativo. El Clínic de Barcelona se alarmó mucho respecto a las fisuras anales de adolescentes. Hizo un estudio sobre ello y en 2 años se había incrementado un 14% los casos de adolescentes con fisuras anales. A esto yo también le llamo prácticas de riesgo. Por esto yo creo que, ¿qué hemos de decir de los hombres? Son hombres normales y corrientes que han crecido con unos patrones patriarcales al 100%, que además no saben administrar su sexualidad porque si no con masturbarse tendrían suficiente, y además ahora van a tener una oportunidad magnífica porque con la inteligencia artificial van a programarse un hológrafo y que hagan esto y dejen de acudir a violar a mujeres, aunque sea a cambio de dinero. Gracias, María. Muchas gracias. Además, considero que los datos, aunque a veces la cabeza se nos nuble con los datos y nos parezca algo, las estadísticas, los datos, pero al final detrás de esos datos hay personas con nombre, apellidos y de carne y hueso que son las que sufren eso. Y creo que es importante para avalar nuestra teoría el realmente dar esos datos que al final nos refuerzan, ¿no?, en nuestra lucha. Bueno, después de recoger algunas preguntas, hay en este caso una pregunta para la señora Rusiñol. Durante los años de trabajo, previo a la aprobación de la ley abolicionista, ¿qué peso tuvo para ustedes el trabajo conjunto con las supervivientes de la prostitución y con organizaciones especializadas? Para la persona que formula la pregunta, es muy importante y fundamental ir de la mano de esas personas. ¿Qué peso tuvo esa relación o cuánto, en qué medida se las tuvo en cuenta a la hora de redactar esa ley? Ok, je vais faire en français. Alors, merci de la question. J'avais écrit dans un coin sur ma feuille, parler des survivantes, hablar de las supervivientes, que es muy importante para la batalla, para la lucha cultural, antes de la ley. Pourquoi? D'abord, parce que les... Perdón, justamente ella se había escrito, antes de recibir la pregunta, se había escrito en el papel acordarse de hablar de las supervivientes y del papel importante. Parce que d'abord, nos adversaires politiques nous parlent toujours des premières concernées. C'est-à-dire, ce sont aux personnes prostituées qui, le plus souvent, sont des hommes transsexuels qui prennent la parole, qui sont les représentants de la parole des travailleuses du sexe. Alors, répétez s'il vous plaît. Alors, non, répétez simplement parce que je me suis perdue. Mais moi-même, j'ai oublié ce que je viens de dire. Non. Nos adversaires Nuestros adversarios políticos disent toujours que nous devons donner la parole dar la palabra aux premières concernées. A las primeras implicadas. Implicadas, sí. C'est-à-dire aux travailleuses du sexe. A las trabajadoras del sexo. J'observe que les travailleuses du sexe sont souvent des hommes qui parlent au nom des travailleuses du sexe, qui sont des hommes trans ou bon, peu importe. Muchas veces son hombres transexuales. Voilà, et ce sont rarement des femmes. Raras veces son mujeres. Et donc, à cette parole, et donc on nous accuse, nous, de confisquer
de voler, robar la parole des premières la concernées. palabra de las primeras implicadas. C'est pour ça que c'est très important de donner la parole aux survivantes. Por eso es muy importante dar la palabra a las supervivientes. Supervivientes. Et nous travaillons avec des associations qui viennent en aide aux personnes prostituées. Por eso trabajan con asociaciones que vienen a ayudar Et il y a des personnes prostituées prostituidas qui prennent la parole avec elles. que toman la palabra con ellas. Et j'étais il y a peu de temps avec une Québécoise Estuve con una mujer de Québec qui fait le tour du monde, que da la vuelta al mundo, qui est une survivante, que es una superviviente, abolitionniste. abolicionista. Je vais essayer de vous retrouver son nom. J'étais avec elle il y a 8 jours, mais j'ai oublié son nom. Ahora mismo no tiene el nombre. Voilà. Et nous avons en France, avec l'association, plusieurs personnalités très connues qui font la campagne. En Francia hay muchas personalidades conocidas que están haciendo campaña. Et avec aussi les Canadiennes. Donc, je ne sais pas s'il y a aussi en Espagne un mouvement d'aide aux personnes prostituées qui accompagne les survivantes. No sabes si aquí en España hay un movimiento de personas que acompañan a las supervivientes. Voilà. Et on travaille aussi avec les victimes de l'industrie pornographique. Y también trabajan con las víctimas de la industria pornográfica. Voilà. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para María. ¿Cómo rebatir esas resistencias políticas que lanzan mensajes contrarios a la teoría feminista? En primer lugar, la sentencia a la que nos estamos refiriendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue aprobada por unanimidad. Y lo que tenía que analizar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era si esta ley era un obstáculo o esta ley ponía dificultades al desarrollo de los derechos humanos. Y justamente lo que dice la sentencia es que esta ley refuerza en este siglo que estamos ahora los derechos humanos de las personas. Esto es importante para vencer las resistencias. Es decir, ahora tenemos dos tipos de resistencias. Una es la sensación que se generaliza muchas veces, o este imaginario popular, que es el oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Y por otra parte, tenemos estos grupos de procedencia, perdonadme, pero de moralina y en algunos casos judeocristiana, que creen que lo que es importante es darles trabajo y de este modo van a poder emanciparse. Darles trabajo, es decir, considerar la prostitución un trabajo. Esto es una realidad, y es una realidad que unos diríamos por ser usuarios o por ser puteros, y otros por tocar con un dedo en el cielo, nos tenemos aquí tanto empujando desde la izquierda como desde una izquierda, y no voy a insistir más, como desde un planteamiento conservador, las resistencias y la voluntad de esa regulación como trabajo. Esto son resistencias claras y palpables. Lo que es cierto es que si tenemos un Estado de derecho, social y de derecho se llama el nuestro, no podemos seguir tolerando que un valor fundamental
de nuestra Constitución. Artículo 1. Un deber de las administraciones públicas. Artículo 9.2. Un derecho fundamental y un principio general del derecho queden en nada cuando se trata de los derechos del 52% de la población. Y digo de este 52% porque la prostitución como arma estigmatiza a todas las mujeres, y cuando seamos capaces de ir todas las mujeres juntas, organizadas, y hagamos llegar al poder político que no es solo ese cupo de mujeres que están ejerciendo la prostitución, sino que somos todas las que queremos la abolición de la prostitución, después venceremos las resistencias. Bueno, nos preguntan desde YouTube una aclaración. ¿Cuál es el estudio que has mencionado, María, en referencia al aumento de las fisuras anales en las adolescentes? No lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo, pero lo puedo... Nos lo buscará. Que nos lo mande Vale, nos lo buscará. En relación con lo que comentabas, María, hay una pregunta que dice: algunas chicas jóvenes nos dicen que mejor cobrar algo que otras que lo hacen gratis. Se creen empoderadas. ¿Cómo llegamos a ellas, a las adolescentes que prefieren, que hacen esta afirmación, ¿no? Ya que estamos, cobramos algo? Bueno, esto es una consecuencia del neoliberalismo, que ha puesto como pilar fundamental la economía, el dinero y el placer, porque tampoco tenemos por qué ser ajenas a esto. Mira, yo lo que les diría a esta pregunta es que yo no espero que todas las personas que mantengan relaciones sexuales entre sí tengan necesidad de tener un afecto entre ellos, pero sí que es importante que haya consenso. Uno de los méritos que tiene la ley del solo sí es sí es que políticamente, y esperemos que humanamente, que esto baje al diálogo continuo, ha puesto en igualdad hombres y mujeres en la decisión sexual. Esto para el cazador es terrible y por esto protestan, pero esta es una realidad importantísima. Entonces, en este sentido, yo lo que les diría es que no hagan caso de esto, que las consecuencias van a ser mucho más graves. ¿Y cómo llegamos a ellas? Llegamos a ellas y llegamos a la infancia desde 0 años hasta que haga falta, hasta la adultez, con formación afectivo-sexual. Muchas gracias. Una pregunta para Laurence. El proyecto ley de 15 de octubre del 24, presentado por diputados de la derecha en la Asamblea francesa, abre la puerta al proselitismo, entre otras cosas. ¿Qué opciones hay de que se apruebe ese Real Decreto Ley? No es un proyecto, es una proposición que viene de los diputados. No va a prosperar. No tenemos un primer ministro. Excusez-moi, je passe beaucoup de temps dans mon téléphone en même temps que j'essaye d'écouter, mais parce qu'on espère un Premier ministre ce matin en France et on n'a aucune idée. Que le disculpamos porque está mirando el móvil constantemente porque están esperando el nombramiento del primer ministro y ella no tiene ninguna idea. S'il sera de gauche, si de droite. De izquierdas, de derechas, no tiene ni idea. Importante. Bastante importante, sí. Es importante. Et qui sait,
Probablement, il sera de droite. Probablemente sea de derecha. Mais avec Emmanuel Macron, tout est possible. Pero con Macron todo es posible. Voilà. Et donc, pour la proposition de loi des députés, ça n'a aucune espèce de chance de prospérer. Y la propuesta de ley a la que se ha hecho referencia no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Parce qu'on n'a déjà pas de Premier ministre, c'est pas pour avoir une proposition de loi sur... Si no tenemos primer ministro, no estamos para llevar adelante proposiciones de ley. Voilà. Non, non. ¿Nos dejas más tranquilas? Oui. Una pregunta en relación a... la mayoría de las mujeres en prostitución son extranjeras y la mayoría de procedencia latina. La pregunta de la persona que formula es ¿qué se está haciendo para incluir en el discurso feminista a las latinas en Mallorca y qué apoyo se está dando a las comunidades latinas? ¿Se está incluyendo a estas voces? A ver, yo creo que yo lo que puedo decir es que desde el feminismo, las asociaciones feministas que hay en Mallorca, tengo la absoluta seguridad de que no solo no excluyen a las mujeres latinas, sino que las mujeres latinas están integradísimas dentro de las asociaciones y dentro de los colectivos de mujeres de izquierdas o mujeres feministas y socialistas, no solo no excluimos, sino que invitamos a participar. Y en ningún momento excluimos a una mujer superviviente o que quiera ser superviviente de la prostitución. Y estoy segura, hablo por las que somos de Baleares, pero también estoy segura que puedo hablar, y si me lo permitís y con permiso de Amelia, que puedo hablar en nombre de FEMES. Muchas gracias. Y ya la última, porque tenemos poquito tiempo. ¿Cómo ves, Loren, la posibilidad? ¿Cómo ves la posibilidad de regular la prostitución como camino objetivo hacia la abolición? Por ejemplo, pon el ejemplo de Bélgica. C'est totalement contradictoire. Es completamente soit on contradictorio. réglementarise, soit on abolit. O bien regulamos o bien abolimos. Voilà, la réglementarisation, c'est la légalisation de l'achat des services sexuels et toujours la disparition. Regular es legalizar, pardon. La légalisation de l'achat de services es sexuels. legalizar la compra de servicios sexuales. Et elle inclut toujours, il y a toujours avec, la suppression du délit de proxénétisme. Il n'y a plus de proxénète quand la prostitution suprime el delito del proxenetismo. Voilà. Quand la prostitution est réglementée, il n'y a plus de proxénètes, Entonces il y ya a no hay des hommes proxenetas. d'affaires. Hay hombres de negocios. Mais, pero, je voudrais dire, peut-être vous dire qu'on suit avec beaucoup d'attention le projet de loi abolitionniste en Espagne. Seguimos con mucha atención el proyecto de ley abolicionista en España. Parce que on n'en peut plus, on est de la jonquera. La jonquera. Sí. Que ya no podemos más con lo que sucede en la Junquera. On veut la fermeture de la jonquera. Quieren el cierre de la Junquera. Parce que les jeunes gens français. Porque los jóvenes franceses. C'est une après un match de sport, quand on a gagné. Partido, cuando han ganado. Que faisons-nous? On va à la Junquera. Vamos a la Junquera. Voilà. Et c'est pour nous un vrai problème. Para ellos es un verdadero problema. Muy bien. Pues tenemos que ir cerrando. Agradeceros enormemente. ¿Hay alguna más? Un momento, que está Amelia Valcárcel, puede darnos un saludo ahora. ¿Qué ha dicho? Amelia Valcárcel es la presidente. Oui. Elle n'est pas venue parce qu'elle avait un
Si os parece, cerramos y le damos paso a Amelia. Agradeceros, Laurence Rossinyol, por haber estado aquí con nosotras y a María Nostra. Ha sido un placer y yo me quedo con la lectura de el único camino para acabar con la explotación sexual de mujeres y niñas es la abolición de la prostitución. Je voudrais vraiment vous remercier, vous encourager et vous dire que ce qu'on a fait en France, ce que la Suède avait fait avant nous, quiere agradecer y deciros que daros fuerzas porque lo que ellos han hecho lo había hecho Suecia antes. On a besoin que ça se fasse dans d'autres pays voisins. Necesitan que se haga en otros países vecinos. Voilà. Et donc on attend beaucoup de l'Espagne. Necesitamos. Y esperan mucho de España. No sé, es mejor que hagan.